canción. Le voy a cantar un poco más. Antes de que el mundo coreara su nombre, antes de los premios, las giras y los récords históricos, hubo una niña que no tenía nada asegurado. Tan difícil la grabación de este primer trabajo discográfico, ¿no? Realmente conté con el apoyo de mucha gente, como mis padres y productores, directores. El apoyo de Sony Music me fue también muy importante para mí en Bogotá. Duré 15 días y de verdad fue una experiencia maravillosa y realmente que sí. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico titulado Magia. No escenarios, no privilegios, no atajos. Solo una voz distinta, una mirada inquieta y una certeza que nadie más veía. Shakira no nació para el éxito, nació para pelearlo. Cuando hoy dice, vengo de abajo, no es una frase bonita ni un discurso calculado. Es una verdad que pesa. Una historia marcada por la escasez, por las dudas ajenas y por un entorno que no prometía finales felices. Mientras otros soñaban por jugar, ella soñaba por sobrevivir. Porque cuando faltan las oportunidades, soñar se vuelve un acto de resistencia. Esta no es la historia de una estrella construida por la industria. Es la historia de una mujer que decidió no aceptar el lugar que le tocó al nacer. Que transformó la carencia en impulso, el rechazo en disciplina y el miedo en música. Cada canción, cada paso, cada logro tiene raíces en ese origen que nunca negó. Hoy el mundo la aplaude. Pero antes de eso, el mundo la puso a prueba. Y esta es la historia que Shakira cuenta con la voz firme de quien sabe que nada fue casual, y que todo tuvo un precio. Vengo de abajo. No es una frase hecha, ni un recurso para conmover. En la voz de Shakira, esas palabras pesan. ¡Qué lujo! Arrastran tierra, polvo, calles calientes y silencios incómodos. Son el resumen de una infancia donde los sueños parecían demasiado grandes para la realidad que la rodeaba. Antes de los estadios llenos, antes de los premios, antes de ser un nombre conocido en todos los rincones del planeta, Shakira fue solo una niña en Barranquilla que observaba el mundo con curiosidad y hambre de algo más. Creció en una familia donde el dinero nunca sobró. Su padre, William Mebarak, había pasado de una vida cómoda a enfrentar deudas que golpearon el hogar con fuerza. Shakira recuerda ese quiebre como un despertar abrupto. De un día para otro entendió que nada estaba garantizado. Que las cosas podían desaparecer. Que la estabilidad era frágil. Y esa comprensión temprana marcó su carácter. Mientras otros niños pensaban en juegos, ella empezó a pensar en responsabilidades, en ayudar, en cómo aliviar una carga que no le correspondía, pero que sentía como propia. La música apareció antes de que pudiera nombrarla como vocación. Llegó como refugio. Como un espacio donde no importaba la falta de recursos, donde bastaba una voz, un ritmo improvisado, un verso escrito a mano. Shakira cantaba para no sentirse pequeña. Bailaba para no sentirse atrapada. Escribía para entender lo que le pasaba por dentro. No soñaba con fama, soñaba con escapar de la sensación de límite, de ese techo bajo que parecía impuesto por las circunstancias. Habla de su madre, Nidia Ripoll, como un pilar silencioso. Una mujer que creyó incluso cuando no había pruebas para hacerlo. Cuando nadie apostaba por esa niña de voz grave y letras profundas, su madre insistía. La acompañaba a audiciones. Tocaba puertas. Escuchaba negativas. Y volvía a intentarlo. Shakira aprendió ahí una lección que no se enseña en ninguna escuela: la persistencia no siempre da frutos inmediatos, pero renunciar sí garantiza el fracaso. En el colegio no encajaba del todo. No era la niña típica. Sus gustos eran distintos, su forma de expresarse también. Mientras otros seguían modas, ella exploraba sonidos, leía poesía, absorbía influencias que no eran comunes para su edad. Hubo momentos de soledad, de sentirse fuera de lugar. Pero también hubo una convicción silenciosa, había algo especial en su interior, aunque todavía no supiera cómo sacarlo al mundo. Cuando habla de escasez, Shakira no lo hace desde la victimización. Lo hace desde la memoria.
Recuerda las limitaciones, pero también el ingenio que nace cuando no hay abundancia. La creatividad como respuesta a la carencia. El trabajo como única vía. La disciplina como refugio. Nada le fue regalado. Cada pequeño avance costó esfuerzo, tiempo y, muchas veces, lágrimas que nadie vio. Ese origen, dice ella, es la raíz de todo. La razón por la que no se permite olvidar de dónde viene. Porque cada logro, cada escenario, cada ovación, tiene sentido solo si se conecta con esa niña que un día miró su realidad y decidió no aceptarla como destino. El primer gran golpe de realidad llegó cuando Shakira intentó abrirse camino en la industria musical. Tenía talento, pero el talento no siempre es suficiente cuando no encajas en los moldes establecidos. Las primeras audiciones no fueron triunfos, fueron puertas cerradas. Ejecutivos que no sabían dónde ubicarla, productores que no entendían su voz grave, su imagen distinta, su insistencia en escribir sus propias canciones. Le dijeron que no una y otra vez. Que no era comercial. Que no era lo que el mercado buscaba. Que debía cambiar. Pero Shakira no sabía rendirse porque nunca había tenido esa opción. Venía de un lugar donde abandonar un sueño significaba aceptar una vida que no la llenaba. Así que siguió. Insistió. Cantó en pequeños escenarios. Se presentó donde la dejaran. Aprendió de cada rechazo. En lugar de quebrarla, las negativas la empujaron a pulirse, a estudiar, a trabajar más duro. Entendió temprano que nadie iba a creer en ella más de lo que ella misma lo hiciera. Su primer contrato discográfico llegó como una promesa frágil. No fue el inicio del estrellato, fue otro desafío. Sus primeros discos no tuvieron el impacto esperado. Las ventas fueron bajas. Para muchos, eso habría sido el final. Para ella, fue solo otra prueba. En lugar de resignarse, asumió la responsabilidad. Se preguntó qué podía mejorar, qué podía aprender, cómo podía crecer sin traicionarse. Decidió escribir con más profundidad, explorar sonidos, hablar desde un lugar honesto, incluso si eso la alejaba de lo fácil. En esos años, la disciplina se volvió su mayor aliada. Mientras otros dormían, ella escribía. Mientras otros celebraban, ella estudiaba música, poesía, idiomas. Entendió que su diferencia no era un defecto, era su mayor fortaleza. No quería parecerse a nadie. Quería ser fiel a esa niña que había encontrado en la música una forma de sobrevivir emocionalmente. La relación con su familia siguió siendo un motor constante. Shakira sentía que cada paso que daba no era solo por ella, sino por todos los que habían creído cuando no había garantías. Cargar con esa responsabilidad no era liviano, pero la impulsaba. No quería defraudar a quienes habían apostado todo por un sueño que parecía improbable. Habla de esos años como un tiempo de formación silenciosa. Sin cámaras, sin titulares, sin aplausos. Un periodo donde aprendió a resistir la frustración, a tolerar la incertidumbre, a confiar en procesos largos. Entendió que el éxito rápido no siempre es sólido, y que construir desde abajo, aunque duela, crea raíces profundas. Cuando finalmente llegó el reconocimiento, no fue un accidente. Fue la consecuencia de años de insistencia. De noches sin dormir. De decisiones difíciles. De no renunciar cuando el camino parecía cerrado. Shakira no llegó de golpe al estrellato, se abrió paso centímetro a centímetro, con una terquedad que solo tienen quienes saben lo que es no tener nada que perder. Y cuando el mundo empezó a mirarla, ella ya estaba preparada. No solo para brillar, sino para sostenerse. Porque había aprendido, desde muy temprano, que caer es parte del camino, pero levantarse es una elección. El punto de quiebre no llegó con una explosión inmediata, sino con una sensación interna de certeza. Shakira empezó a entender quién era y qué quería decirle al mundo. Ya no se trataba solo de cantar, sino de contar historias que conectaran con su propia experiencia. Letras más crudas, melodías que mezclaban influencias, una identidad que no pedía permiso. Ese proceso la llevó a tomar riesgos que muchos consideraron innecesarios, pero que para ella eran inevitables. Cuando lanzó canciones que hablaban de dolor, de búsqueda, de contradicciones humanas, algo empezó a cambiar. El público comenzó a reconocerse en esas palabras.
Ya no era solo una cantante prometedora, era una narradora de emociones. Cada presentación se sentía distinta. Cada escenario era una prueba superada. Y aunque el éxito todavía no era masivo, la sensación de avanzar se volvió real. El verdadero salto ocurrió cuando decidió mirar más allá de las fronteras. Pensar en grande daba miedo, pero quedarse pequeña daba más. Shakira entendió que su historia, aunque profundamente latinoamericana, tenía un lenguaje universal. Amor, pérdida, esperanza, resiliencia. Eso no entiende de países. Apostar por una carrera internacional fue otro acto de fe. Implicaba empezar casi desde cero, enfrentar un mercado más competitivo, asumir críticas aún más duras. Aprender inglés no fue solo una estrategia, fue un desafío personal. Cada palabra estudiada, cada verso escrito en un idioma que no era el suyo, representaba horas de esfuerzo invisible. Se equivocó. Dudó. Sintió que no avanzaba lo suficiente. Pero persistió. Porque ya había aprendido que la incomodidad suele ser la antesala del crecimiento. Cuando finalmente irrumpió en el escenario global, el impacto fue contundente. No solo por su música, sino por su autenticidad. No intentó borrar su origen, lo amplificó. Su acento, su identidad, su